tal, compañeros? Buen día. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Y bueno, en unos minutos se estará dando inicio a la conferencia. Ya el conferencista se va a estar presentando con ustedes. Él ya se encuentra aquí, entonces solamente también les voy a dejar unas indicaciones en el chat. Tomar una captura al inicio y una captura al final, porque luego creo que el ingeniero va a ver el apartado para que suban esa evidencia por, para usarla posteriormente. Luego tienen que estar pendientes porque a mitad de la conferencia estaré pasando la asistencia por medio del chat para que ustedes la llenen con su carnet y su nombre y ya. Y ya por último les estaré enviando un formulario de, para que puedan dar su retroalimentación de la conferencia. Y bueno, ese creo que lo voy a estar subiendo en el Classroom para que ustedes lo tengan ahí por si no pueden llenarlo al final de la conferencia. Entonces, solamente con eso y bueno, reitero, muchas gracias por su asistencia y ya en un momento daremos inicio.
Bueno, compañeros, damos inicio a la conferencia con nombre Dominando GitLab en equipos ágiles, fundamentos y estrategias. Esta conferencia pues está un poco más aplicada a un conocimiento práctico, a lo que es a lo que puede ser a diferencia del laboratorio que pues hay teoría y algo de práctica, pero creo que este acercamiento a usar GitLab y con otros equipos les puede ayudar bastante, más ahorita que vamos a empezar con áreas como Scrum, Kanban, entre otros. Entonces le doy la palabra a Ryan Páez. Él es, bueno, estudiante, ya cerró Pensum. Él era auxiliar de análisis y diseño 2 hace poco, entonces sí es alguien que tiene el conocimiento, pero para eso mejor que él se presente. Entonces, Ryan Páez, puedes comenzar. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, Voy a comenzar a compartir mi pantalla por acá. Ok, hoy vamos a tener nuestra conferencia sobre GitLab, dominando GitLab en equipos ágiles, fundamentos y estrategias. Pues aquí veremos cómo podemos utilizar GitLab en proyectos ya grupales. No necesariamente en grupos de una persona o en proyectos individuales podemos utilizarlo, ¿no? Podemos utilizarlo para muchas cosas. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Tal vez no a profundidad, no vamos a ver tanto a detalle eh, para qué sirven ciertas cosas, así como cosas técnicas que son más para el lado de técnico, el lado de programación. No tanto vamos a ver eso, sino vamos a platicar más sobre cómo podemos trabajar con él en grupo, cómo podemos gestionar un proyecto, cómo podemos medir nuestros tiempos, cómo podemos ver qué tanto está avanzando un proyecto, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a comenzar. Em, Vamos a abordar varios temas. Eh, Les voy a platicar un poquito de mí antes de empezar, para que sepan quién soy y qué hago por ahí. Eh, También vamos a entrar con una introducción a GitLab, qué es GitLab, qué características tiene, eh, cómo podemos utilizar GitLab en un equipo ágil, qué es el CI/CD en GitLab. El CI/CD es bastante importante o es una herramienta bien poderosa a la hora de tener un proyecto de software. También podemos ver prácticas, vamos a ver prácticas en GitLab, algunas buenas prácticas, colaboración y cómo es la colaboración en equipo. Y para finalizar, una pequeña reflexión, una conclusión, ¿verdad? Hablemos un poquito de mí. Quiero contarles quién soy, porque supongo la mayoría no me conoce. Ahí, por ahí veo un par de nombres conocidos. Pero un poco sobre mí, pues mi nombre completo es Brian Gerardo Páez Morales. Mucho gusto. Ahí están mis contactos, mi número de teléfono, mis correos electrónicos. También está mi repositorio de GitHub, el de GitLab también, el de Twitch, un repositorio de Twitch, ¿verdad? No, un canal de Twitch, lo tengo algo abandonado, pero ahí lo tengo. Eh, y mi perfil de Instagram. En, en GitLab no tengo mucho en mi usuario personal, solo tengo tal vez 3 repositorios, 3 proyectos, pero tal vez les pueden servir en algún momento. Eh, Todos mis repositorios de GitHub también, igual que los de GitLab, si no estoy mal, están públicos, al menos la mayoría. Entonces, si necesitan revisar algo de código o ayudarse en algo que yo hice en esos repositorios, pues pueden utilizarlo. Eh, como decía, como decía Luis, yo fui auxiliar de análisis y diseño 1 el año pasado. Eh, Fue bastante interesante, ahí aprendí bastante de GitLab, ahí aprendí bastante de manejo de proyectos, de cómo hacerlos. Entonces, no solo es de sentarse a programar prácticamente. Nosotros como ingenieros tenemos que planificarlo, hacer
hacer toda una gestión prácticamente de cómo llevar un proyecto. Básicamente eso es en análisis y diseño, cómo empezamos diseñando hasta llegar al despliegue, que es lo que va a terminar viendo el usuario final, ¿va? Entonces, sin más que agregar, vamos a comenzar. Eh, Vamos a platicar un poquito de qué es GitLab. GitLab viene siendo un servicio de repositorios. Vamos a poder subir repositorios a él. Esto nos ayuda bastante porque esto utiliza lo que es Git. O sea, GitLab es toda la herramienta con gestión de proyectos, el repositorio de Git y otras herramientas más, las de despliegue y otras más, va todavía. De las que yo les voy a enseñar, hay más herramientas que podemos utilizar de GitLab, no solo esas. Es bastante útil, la verdad. Podemos utilizarlo ya sea para proyectos de software, para proyectos de soporte, para incluso cualquier tipo de proyecto lo podemos utilizar porque tiene dashboards. Podemos ver qué está haciendo cada integrante del equipo. Podemos ver qué está haciendo. El integrante tendría que ir subiendo sus avances, qué es lo que está haciendo, cuánto se está tardando en una tarea, y eso lo podemos controlar desde los dashboards, incluso desde otros apartados que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué es GitLab? Como les mencionaba, ahí les coloco que es una plataforma de desarrollo colaborativo que combina herramientas de control de versiones, gestión de proyectos, CI/CD en un solo lugar. Incluso otras más. Ahí tenemos hasta monitoreo, podemos ver qué está pasando con nuestro proyecto. Tenemos también algunos beneficios para equipos ágiles. O sea, nos facilita la colaboración y la entrega continua de elementos claves en equipos ágiles con herramientas integradas de CI/CD, gestión de issues, soporte de metodologías ágiles. Los equipos pueden desarrollar, probar y desplegar código de forma rápida y eficiente. ¿A qué me refiero con eso? Es de que podemos utilizar GitLab para lo que es ya sea desde el repositorio. Podemos tener una metodología Scrum, por ejemplo, incluso podemos tener otras más. También soporta, es algo flexible GitLab en esos aspectos. Entonces, por ejemplo, un Scrum, que es la más famosilla. Incluso no todos manejan un Scrum así tan puro, sino que son un poquito vamos a hacer iteraciones en tanto tiempo, pero puede que no sea tan así, tan Scrum esa metodología. Puede que sea un Scrum diluido ahí, que no siempre estemos en dailies, no siempre tengamos las, em, las sprint review, las demos o las retrospective. No necesariamente tenemos que hacerlas, ¿verdad? Pero soporta bastante metodologías ágiles. Tenemos también la gestión de issues. Podemos ver, tenemos un apartado del enlistado de todos los issues que tenemos ahí pendientes. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una to-do list, tenemos bastantes herramientas ahí que nos ayudan a la hora de hacer nuestras tareas. También podemos compararlo con otras plataformas. Podemos ver, yo siento que la verdad, yo siento que GitLab es un poco más poderosa en ese aspecto de gestión de proyectos que otras herramientas. GitHub tiene su gestión de proyectos, pero no he visto que sea tan poderoso como GitLab. El de Bitbucket no he visto bueno, Bitbucket no lo he usado. Lo usé una vez para un repositorio, recuerdo. Creo que fue a inicios de la carrera. O sea, en ese punto de la carrera creo que ni sabía qué estaba haciendo yo. Solo sabía que tenía que subir mi repositorio a Bitbucket, entonces lo hice, lo subí y hasta ahí llegué a utilizarlo. Y en ese momento no fue como que Bitbucket fuera tan amigable en ese momento, entonces no fue como que no llamó tanto mi atención como GitHub para subir repositorios, ¿no? GitLab lo empecé a utilizar en análisis y diseño por eso mismo. Creé mi usuario y toda la cosa,
Y hasta en el momento lo estoy utilizando hasta para mi trabajo de graduación. Mi EPS está en GitLab. Aunque está privado, nadie lo puede ver. En ese sí. Y no está en el usuario que les compartí. Está en otro. Pero bueno, GitLab incluye un ecosistema completo para el ciclo de vida del desarrollo de software. Desde la planificación hasta el despliegue y el monitoreo. O sea, con GitLab podemos empezar, podemos trabajar un proyecto desde su inicio, desde que nace hasta que muere prácticamente. Prácticamente. Incluso hasta en todas las iteraciones que tenemos en el ciclo, ¿va? Porque el ciclo del software es así, es bastante iterativo. Pasa por una fase de planificación, la de desarrollo, la de despliegue, la de mantenimiento, y es así como un ciclo de DevOps, pero no me recuerdo bien de todos los pasos del DevOps, pero podemos usar esa cultura con nuestros proyectos a través de GitLab. Tenemos varias características principales que quiero mencionarles, que en este caso tenemos control de versiones, que es prácticamente toda la parte de Git que podemos utilizar en GitLab. Eh, Nos ofrece los repositorios de Git para almacenar y gestionar el código fuente, permite seguimiento detallado de los cambios, historial de versiones y colaboración a través de las ramas. Yo supongo que a este punto de la carrera ya saben, ya han manejado un poco de Git al menos, tal vez no lo han manejado tal vez en todos los cursos, pero por lo menos ya en 2 o 3 ya se los pidieron, ya saben para qué funciona, eh, pero tal vez no lo han visto un poquito más a profundidad. Tal vez no lo voy a tocar tanto, pero básicamente un servidor de repositorios, vamos a ir controlando nuestras versiones, vamos a ir subiendo una copia de nuestro proyecto. O bueno, básicamente vamos a tener una copia principal aquí, que sería prácticamente nuestra rama master. Y a través de esa rama master vamos a ir sacando copias de ese código, que esa prácticamente son las ramas. La diferencia de Git a otros tipos de repositorios o de servidores de repositorios es de que Git un servidor distribuido, perdón. Es distribuido. Tenemos nuestro servidor que tenemos en un servidor en la nube que no sabemos dónde está. Está en una parte del mundo, está tal vez en Miami, está en Europa, no sé. Tenemos ese servidor que está allá en otro lugar, no sabemos dónde, pero también tenemos nuestro pequeño servidor chiquito aquí localmente en nuestras computadoras, que es es donde hacemos nuestros comandos Git. Cuando hacemos cuando clonamos un repositorio, estamos prácticamente copiando nuestro repositorio, lo estamos copiando localmente y ahí estamos trabajando con él y de una forma local. Entonces todos los comandos de Git que estemos usando van a trabajarse de forma local hasta que le hagamos un push, ¿va? Que eso es lo que va a hacer que se suban los cambios a la nube. Entonces, esto lo hace un servidor distribuido, ¿va? No está centralizado en un lugar y que nos conectemos directamente ahí, estamos interactuando ahí solo con el servidor y no tengamos nada de manera local. Bueno, el CICD viene siendo algo bastante útil a la hora de utilizar GitLab. Tenemos el CICD, que es la integración continua y el despliegue continuo. Esto nos sirve para automatizar la ejecución de pruebas y el despliegue de nuestro software, ¿va? Lo podemos, por ejemplo, nosotros estamos planeando un lanzamiento de nuestro sistema para tal fecha, ¿va? Entonces nosotros terminamos de desarrollar, de hacer nuestras pruebas en QA y a la hora de quererlo instalar en cierto servidor, lo ideal es tener un servidor de desarrollo, por ejemplo. Podemos venir a instalarlo en nuestro servidor de desarrollo con pipelines. Vienen pruebas de pruebas unitarias, algunas otras pruebas funcionales por ahí. Si pasan las pruebas, va a pasar a otro estado y va a hacer ese estado va a hacer varias cosas como
por ejemplo, construir la imagen de Docker, construir, instalarla, correrla, por ejemplo, hasta que ya esté corriendo ya estén corriendo nuestros cambios dentro del servidor, solo con haber hecho un commit o un merge request. Ahí vamos a hablar también un poco de eso. Tenemos gestión de proyectos, esto que es lo que nos interesa más. Incluye herramientas para planificación, seguimiento del proyecto, como issues, que son tareas, milestone, que son hitos. Hitos vienen siendo como objetivos. Y los boards, que son tableros. También tenemos épicas, que son como problemas muy grandes, tareas demasiado grandes que se van a ir dividiendo. ¿Va? Tenemos el monitoreo y la seguridad, que proporciona las herramientas para el monitoreo, el rendimiento, monitoreo del rendimiento de las aplicaciones y asegurar la calidad del código. Lo que queremos ver es que el código esté funcional, que tenga un buen rendimiento y que no tengamos problemas por ahí. Por eso hay que monitorear y ver, hay que velar por la seguridad también. Ok, ¿cómo podemos implementar en GitLab un equipo ágil? Pues hay varias estrategias, como una configuración inicial. Prácticamente tendremos que crear un grupo y luego un proyecto, por lo menos un proyecto, por lo menos uno. Por ejemplo, podemos tener eh, un equipo de desarrollo. ¿Va? Entonces, vamos a tener el grupo. Podemos hacer subgrupos también, por ejemplo, el grupo de QA, el grupo de desarrollo, el grupo de soporte. Vamos a tener esos tres grupos y podemos crear grupos, o perdón, podemos crear, bueno, sí, podemos crear grupos dentro de esos grupos, sí, n veces, podemos crear grupos dentro de grupos dentro de grupos y así va. También podemos crear proyectos dentro de esos grupos, no necesariamente podemos tener acceso siendo del grupo principal, podemos tener acceso a otros proyectos de otro grupo, si no somos eh, si no tenemos ese acceso, pues no lo podemos hacer. Pero si tenemos acceso al grupo principal, sí podemos verlos. Y tenemos que tener un rol de, al menos creo que de maintainer. Hay varios roles que también tenemos que, que tomar en cuenta. Tenemos el del desarrollador o el developer. Tenemos uno de invitado. El de invitado no hace nada, entonces solo apenas ve cosas. No puede ver incluso algunas cosas. Tenemos el desarrollador, el invitado, el maintainer, que sería alguien que mantiene, que le da mantenimiento a nuestro sistema o a nuestros repositorios, y el owner, que sería el propietario. Entonces tenemos que ir revisando qué roles va a tener cada integrante, incluso hasta permisos de qué va a modificar dentro de nuestro proyecto, no, nuestro grupo. También podemos cambiar los roles dentro de proyectos, o sea, puede que uno que solo sea desarrollador en uno puede ser maintainer en otro. Ok, también tenemos el uso de ramas. A la hora de crear un repositorio podemos utilizar ramas, podemos crear a partir de una o podemos bueno, por lo general creamos a partir de una rama en específico, que suele ser main al inicio. Luego ya dependiendo de qué rama vamos a ir generando, vamos a elegir cuál va. Eh, Podemos corregir errores, podemos experimentar, podemos desarrollar cosas nuevas y luego las vamos a ir uniendo con las ramas principales para ir añadiendo nuestras funcionalidades esos, a esas ramas. Tenemos también el flujo de trabajo, que hay que definir un flujo de trabajo. Aquí les coloco que GitLab admite varios flujos de trabajo para la gestión de ramas. GitLab tiene su propio flujo, que es GitLab Flow. Se enfoca en simplificar procesos al trabajar directamente con ramas de desarrollo o producción, mientras que GitFlow es más estructurado con ramas separadas, desarrollo de versiones y correcciones de errores.
Yo por lo general he trabajado más con Gitflow, que es la que les mencionan, la que les menciono ahí al final, ¿va? Yo he trabajado más con esa. Con GitLab Flow solo la he escuchado, nunca la he puesto a prueba, entonces es algo que tenemos ahí que podemos utilizar. También tenemos las merge requests, que son prácticamente peticiones que hacemos a otros usuarios, a otros compañeros del equipo para que revisen nuestras aportaciones, que las aprueben y así instalarlas o unirlas a otras ramas. Por ejemplo, eso nos sirve bastante en ramas principales como main. No les recomiendo hacer una instalación, un merge request o aprobar un merge. O sea, un merge viene siendo unir ramas sin haberle hecho un merge request. Yo no lo recomiendo, la verdad. Tal vez a ramas así que no tengan tanta importancia, no hay problema. Pero así ramas como la de desarrollo, como la rama main, esas tendrían que estar protegidas. Entonces nadie tendría por qué poder hacer un merge así por así, va. Entonces necesitamos así llevar ese control de qué instalamos. Entonces por eso existe esta herramienta y bastante útil. Ok, entre otras herramientas tenemos el CICD en GitLab. Esto quiero que ustedes lo sepan desde ya. Tal vez alguno ya lo ha escuchado, alguno tal vez no lo ha visto, alguno tal vez ya lo sepa manejar, pero vamos a tocar el tema aquí rápidamente. ¿Qué es CICD? Hay varios puntos que tomar en cuenta. Como les decía, es la integración continua y despliegue continuo. En inglés, Continue Integration y Continuous Deploy. Entonces, esta tiene varios puntos que hay que tomar en cuenta. Estas se pueden configurar. Podemos definir los pipelines que contiene cada prueba o cada integración y despliegue, ¿va? Podemos decirle que pase por ciertas etapas, que haga ciertos jobs, que haga varias cosas en ciertos casos. Eso se va escribiendo dentro de un archivo que se llama para GitLab, porque ahí se ICD para otras herramientas. GitHub tiene la propia, que es GitHub Actions, creo. Pero aquí en GitLab tenemos el archivo .gitlab-ci.yml. En este siempre es en formato YML, así como los Docker YML, Docker Compose YML y así. En estos podemos darle todas las instrucciones de qué es lo que va a hacer, las configuraciones, qué jobs va a usar, qué scripts va a ejecutar. Podemos escribir scripts, podemos hacer varias cosas que haga nuestra máquina nuestro runner de GitLab. También podemos hacer pruebas automatizadas. Podemos tener pruebas ya escritas a nivel de código y solo de mandarlas a llamar y esperar ciertos comportamientos. Y si pasa cierto comportamiento, pues podemos cortar ahí el pipeline y que no haga nada, que no instale, porque están pasando cosas. Entonces, esos errores tienen que ser solventados. Después de que pasen las pruebas, podemos pasar a lo que ya es el despliegue. Incluso hay pasos de por medio entre estos. Depende de nuestras configuraciones, pero usualmente suele ser así de que después de las pruebas viene la instalación, ¿va? Que sería el despliegue. Permite realizar estos despliegues automáticos, ya sea en entornos de desarrollo o en producción. Tal vez alguno no ha escuchado el término, o ya ha escuchado el término producción, o tal vez alguno no. A producción me refiero a nuestro software que está produciendo, por ejemplo, nuestro servidor principal donde todos los clientes o los usuarios finales se conectan, ¿va? Ese es nuestro servidor de producción. ¿Por qué? Porque está produciendo, está generando. Por eso le llamamos producción. Una vez que el código ya esté instalado, desplegado, pues va a pasar y prácticamente solo con haber hecho un clic a un merge request, esto ya se habrá instalado y ya. No tendríamos, nos quita un montón de trabajo de venir y hacer nosotros las pruebas, pasar el comando de las pruebas, venir y hacer el pull al servidor de desarrollo, correr las pruebas ahí. Luego pasar al servidor de producción,
bajar hacerle pull, correr las pruebas y luego venir y dejarlo ahí corriendo. Nos quita un montón de chance, un montón de trabajo. Si alguien por aquí tiene alguna duda, puede abrir su micrófono o levantar su manita, no hay problema. Este es un ejemplo de cómo podría quedar un archivo de GitLab para CICD. Pues tenemos las etapas o los stage, que por ejemplo aquí tenemos el de test, el de build y el de deploy, que sería uno de pruebas, uno de construcción y uno de instalación o de despliegue. Tenemos todo de este stage o todo este job de este stage, que sería de testeo, test job se llama este job, entonces le decimos que haga que corra estos scripts y que tenga que se le defina, le decimos que va a utilizar este runner en específico con esta etiqueta. Tenemos el de build, que básicamente la misma estructura, solo hacemos diferentes cosas. Por ejemplo, acá hace un npm install y luego npm test para testear. Aquí simulamos con un npm run build y antes de eso imprimimos que está compilando en un comando de echo. Y tenemos artefactos, le podemos pasar de algunas rutas y otros parámetros le podemos ir pasando. Y también le podemos decir de que necesitamos de que cierto job termine. Entonces necesitamos que este test job esté terminado, que haya pasado, que haya pasado sin problemas. Luego tenemos el despliegue. Le decimos, le damos un nombre al job. Este es del stage o de la etapa de deploy. Entonces levantamos un script. Vamos haciendo pasos por pasos. Tenemos el environment, que suelen ser variables de entorno, entonces podemos definirlas acá. Por ejemplo, la de name, production, la de URL, la del ejemplo, ¿no? Y este only es una regla que le decimos de que solamente cuando haya un cambio en la rama master, por ejemplo, se va a ejecutar este job. O sea, eso es muy importante porque podemos tener ciertos jobs para ciertos ambientes. Por ejemplo, en nuestro ambiente de desarrollo, nuestro ambiente de QA, nuestro ambiente de producción, va. Luego tenemos el needs, que necesitamos que el build que haya pasado sin problemas. Ok, si no hay dudas con este archivo, vamos a pasar rápido. Entonces, hay varias prácticas que tenemos que tomar en cuenta, las buenas prácticas en GitLab. Pues se ve un poquito largo, ¿va? Pero lo vamos a resumir un poquito, ¿va? Primero, tener una buena estrategia de branching. Es lo ideal tener una buena para no tener problemas a la hora de versionar. Así como tenemos la de GitLab, que será GitLab Flow. Tenemos GitFlow, la normal, la de siempre, vamos. Es muy importante tener eso porque si no tendremos problemas a la hora de unir nuestros códigos. Pero es importante elegir una. Entonces hay que ver qué pros y contras tiene cada una. Pero GitLab siempre nos proporciona lo que es su solución, va. Tenemos también los issues y milestones. Los issues, como les decía, son las tareas que vamos a ir definiendo y los milestones vienen siendo metas, prácticamente son metas. Entonces, dentro de un milestone podemos tener issues, podemos colocarlos, definirlos dentro de ese milestone. Un milestone puede durar cierto tiempo. Por ejemplo, queremos una épica, el módulo nuevo, módulo tal y tal, y dentro de esa épica está el milestone que va a durar
por ejemplo, en la épica queremos que dure un mes. Tenemos un milestone que dura 2 semanas y otro milestone que dura otras 2 semanas. Entonces, por ejemplo, el milestone uno puede ser de que, la definición del proyecto, la definición eh, de los requerimientos y todo eso, todo el análisis que vamos a hacer y el diseño que vamos a estar realizando. Las otras 2 semanas sería, por ejemplo, el milestone de desarrollo y de implementación, por ejemplo. Entonces, vamos a ir dividiendo nuestros issues a través de los milestones. Cada milestone puede durar 2 semanas, de tal fecha a tal fecha y de tal fecha a tal fecha. Lo bueno de GitLab es de que podemos definirlo y nos lo grafica. Entonces, podemos tener eso ahí, vamos. Tenemos también los GitLab Boards. Esto nos sirve bastante para la visualización de tareas. ¿Qué está haciendo cada usuario? ¿En qué fase está de esta tarea? Podemos definir cada board, cada tabla, por ejemplo, en la de listas de to-do, las de doing, las de done, y hasta que esté finalizado un issue, hasta que esté cerrado. Podemos ir llevando ese timeline ahí. Podemos incluso meterlas en uno de backlog, ¿va? No es que ya los tenga definidos, pero los tenemos que ir seteando por ahí. Por lo general tiene el de que esté abierto el issue y hasta que esté cerrado, ¿va? Tenemos lo de merge request, ya los había mencionado bastante aquí. Entonces, prácticamente es una buena práctica utilizar merge request a la hora que estemos codificando, instalando código nuevo. Entonces, es importante que hagamos un merge request, que lo revisen y si tenemos algún problema podemos solventarlo antes de andar instalando, porque es un dolor de cabeza venir y instalar algo que falle y después nos demos cuenta y ya esté ahí arriba. Entonces, aquí olvidé cambiar esta etiqueta de acá, pero se refiere a los pipelines, a incluir el despliegue, la integración continua y el despliegue continuo. Hay que incluirla también para evitarnos eh, el perder un poquito el tiempo instalando siempre, porque hay que sentarse y ponerse a instalar. Entonces, eso lleva tiempo, lleva recursos. Entonces, es mejor invertir un tiempo en estar creando estos pipelines, creando nuestro archivo de integración y despliegue continuo y ahorrarnos, ahorrarnos ese tiempo que perdemos instalando, ¿va? Entonces, es importante, ¿va? Ahora hay que colaborar en equipo, claro, porque es algo importante y por eso estamos acá. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Hay que tener comunicación, tenemos que hablar con nuestros compañeros, ¿verdad? No solo, incluso hay que plasmarlo en algo, porque a veces solo discutiéndolo se nos va a olvidar a una de las dos partes o a ambas partes, ¿verdad? Entonces es mejor plasmarlo en un lugar que tengamos todos a la mano. Y por ejemplo, GitLab tiene esa facilidad en issues, en merge request, creo que hasta en épicas también podemos dejar plasmados comentarios. En commits podemos dejar, así como los commits que dejamos un comentario así que hicimos, pues también lo podemos hacer en issues, merge e incluso en épicas. Incluso también en tareas pequeñas, porque los issues los podemos también dividir en tareas pequeñas. Entonces, cuando ya estén terminadas todas las tareas, podemos marcar de que ya esté cerrado el issue. También podemos tener documentación interna. Tenemos herramientas de wikis que permiten crear y mantener documentación del proyecto. Es bastante útil, la verdad. También tenemos la visualización del proyecto, que es la parte de monitoreo prácticamente. Entonces tenemos la opción de que GitLab nos ofrece estas herramientas, ver cómo se está fluyendo nuestro proyecto. Podemos ver cuando hay atrasos, si hay burnout también. Eh, También están los velocity charts, que son gráficas así de qué tan rápido estamos trabajando. Si estamos alcanzando nuestros milestones o nos estamos atrasando y si estamos finalizando bien o estamos finalizando mal un sprint o una iteración, ¿va?
Entonces, antes de llegar a la conclusión, quiero darles un recorrido por GitLab. Hice un proyectito por ahí que está, y sí se ve, ¿va? Sí, sí se ve. Ok, entonces, anoche estaba haciendo un proyecto en un grupo con un proyecto en GitLab para esto, para esta conferencia, entonces vamos a verlo. Primero, por ejemplo, a la hora de crear una cuenta, pues va a aparecer vacío. O sea, no vamos a tener nada. O sea, aquí tengo un montón de cosas. Tengo también, tenemos varias cosas. Antes de avanzar a lo que son los grupos y todo eso, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos del lado izquierdo nuestra lista de issues asignados. ¿Qué issues asignados tenemos? Por ejemplo, vamos a shootear un poquito de lo que es de mi trabajo. Tengo 4 issues que tendría que terminar en lo que va de la otra semana. Entonces, por ejemplo, hay unos que son... Este es un caso de soporte que también tenemos la ventaja de que podemos utilizarlo para soporte y GitLab nos manda los correos. Solo nosotros definimos un correo al que si se le manda uno, pues GitLab va a utilizar su bot de soporte para venir y plasmarlo en issues dentro de nuestro proyecto. Es algo muy, muy, muy poderoso a la hora de dar soporte. Por ejemplo, tenemos, si ven, cada issue tiene su etiqueta, ¿va? Uno que se está trabajando, uno que es de, por ejemplo, firma electrónica, y así va. Va, entonces tenemos también nuestros merge requests. Aquí nos sale el listado de los merge requests que tenemos pendientes, cuáles están mergeados ya, y así va. Aquí podemos verlos ya centralizados, ¿va? También tenemos lo que es, bueno, desde aquí también podemos, antes de avanzar, desde aquí también eh, podemos crear merge requests de algunos proyectos, ¿va? Y podemos configurarlos, qué queremos que haga, porque podemos instalar de una vez nuestros cambios a la rama o podemos dejarlo como un draft que es como pendiente de terminar y así podemos hacer varias cosas. También tenemos un to-do list que son cosas que tenemos que hacer, pues ahí va, esto es bastante interesante porque hay muchas acciones, por ejemplo, nos asignan un issue o nos etiquetan en un issue y pues eso va a caer aquí al to-do list. Entonces ahí podemos revisar, ¿va? Podemos, por ejemplo, este que ya fue cerrado, pues le voy a dar a que ya fue terminado. Y de estos creo que todavía no. Este ya está cerrado, entonces lo puedo marcar como ya. Como que ya terminó. Los puedo recargar y ya no aparecen. Eso es bastante interesante, la verdad. Entre estos 3 botones tenemos eso que es bastante útil. También tenemos aquí nuestro perfil, algunas cosas que podemos revisar. Tenemos los proyectos, grupos, issues. Estos 3 prácticamente son los 3 de aquí arriba. También podemos hacer búsquedas, podemos buscar usuarios, proyectos y otras cosas. Entonces también tenemos los proyectos, los grupos. Tenemos milestones, estos snippets, nunca los había utilizado. La actividad, un historial, workspace, environments, operation. Por lo menos nos vamos a fijar en esta parte en projects, groups y milestones. Lo demás lo vamos a dejar un poquito de lado. Entonces, aquí tenemos proyectos. Si no tenemos proyectos, no nos van a aparecer, ¿va? Y incluso hasta miembros, eh, cuántos, de cuántos proyectos somos miembros, por decirlo así, ¿va? Tenemos un montón. ¿En cuántos estamos también contribuyendo? Por ejemplo, estos 14. Entonces, pasemos a lo que son grupos, porque aquí es donde está mi ejemplo.
Entonces, yo tengo tres grupos aquí, el de ingeniería, el de PAES y el de un grupo de ahí de año, me recuerdo que es, pero por ejemplo, el de PAES, que es el que yo he estado utilizando más, que en ese tengo una licencia gratuita que prácticamente creo que se vence en 2 días. Ahorita me di cuenta que me metí a ese grupo. Entonces, tenemos la opción de crear un nuevo grupo. Por ejemplo, si lo doy a este botón, podemos crear el grupo e incluso hasta dónde lo podemos crear. Este lo va a crear en la raíz, o sea, va a ser un grupo externo de todos los grupos. Pero ¿cómo se ve si entro en el grupo de PAES? Quiero que solo aparezca en PAES. Entonces, aquí dentro de este grupo tengo todos estos. Estos son proyectos y estos son los grupos. Entonces, por ejemplo, quiero crear un nuevo grupo. Te lo doy un nuevo grupo aquí. Ah, perdón, este era proyecto. Le doy un nuevo subgroup. Entonces aquí ya puedo configurarle, poner un nombre de su grupo y cuál sería la ruta de acceso que vamos a utilizar, ¿va? Entonces podemos elegir si es privado o público. Esto es, las opciones de privado y público depende del grupo principal. Si el grupo principal está privado, pues nada de adentro va a ser privado, ¿va? Perdón, nada de adentro puede ser público. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar al de conferencia de Teo. Y aquí tengo un solo proyecto que es el que estuve preparando anoche. Que este es un proyecto de una plantilla, ¿va? Que si se dan cuenta, tengo ya 29 issues aquí, 29 merge requests. Y no se preocupen de esto porque es lo que les decía, mi suscripción ya se vence en 2 días. Entonces voy a ver si voy a renovar si ya puedo renovar ahora, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los issues. Tengo todos estos, ¿va? Ya tienen un montón de etiquetas cada uno. Esto lo genera GitLab porque es una plantilla. Nosotros podemos crear proyectos así vacíos. Entonces, por ejemplo, tengo este que no sé qué dice. Creo que está en francés o está en latín. Bueno, tenemos estas, tienen etiquetas. Si se dan cuenta, cambian los colores. Estas también las podemos ir definiendo con las configuraciones de GitLab. Ok, entonces, por ejemplo, quiero crear un nuevo issue, digamos. Tarea nueva, por ejemplo. Podemos decirle que sea un issue o un incident. Por lo general se usan issues. Los incidents son cosas como cosas inesperadas que pasan. Podemos también definir plantillas. Aquí creo que no tengo una plantilla definida para el issue, para la descripción del issue, pero podemos definirlas también. Por ejemplo, podemos aquí colocar nuestros requerimientos, nuestra historia de usuario, qué es lo que necesitamos para la nueva tarea. Pero aquí vamos a poner como esta es la tarea uno nada más, para fines didácticos. Esta se la puedo asignar a alguien más. Si agregamos a alguien más al equipo, pues puede aparecer aquí. Yo me la voy a asignar a mí, ¿no? Entonces, aquí podemos tener épicas, podemos tener milestones. Aquí tenemos todas las etiquetas. Incluso podemos crear etiquetas dentro del proyecto. Entonces, supongamos que no tenemos epics, entonces no tenemos milestones. Por ejemplo, este podría quedar al aire prácticamente. Y pongámosle una etiqueta. Vamos incluso poner peso. ¿Qué tan difícil es una tarea? Pues podemos colocarle cualquier número entero prácticamente, incluso hasta... No, sí le podemos poner decimales. 2.5 por ejemplo. Pero en sí, ¿qué medidas de peso? ¿Cómo puedo decir qué tan difícil es una tarea? Pues usualmente se suele usar la se suele usar la secuencia de Fibonacci, que es de 1, 2, 3, 5, 8 y así va. Podemos utilizarla porque de esta manera podemos decir va 1,
si es de peso uno, este sale en un par de horas. Incluso hasta media hora, podría ser una hora. Por ejemplo, de dos ya puede ser como que medio día de trabajo. Tres podría ser incluso dos o tres días, ¿va? Cuatro podría ser una semana, como un poquito más. Ocho ya podría ser, ¿qué? Un mes, no, perdón, 2 semanas. 13 ya podría ser un proyecto de un mes y 2 semanas, por ejemplo. Puede ser. Puede variar también el cómo se esté manejando los pesos. Podemos elegir una fecha en la que deba estar terminada la tarea y podemos seleccionar iteraciones. Tenemos varias iteraciones también. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. No deja que sea así. Pero sí, yo he visto que a veces, en algunos casos, sí ponen hasta 2.5 y así. Pero GitLab solo maneja enteros. Create issue, vamos a ver. Y así se mira. Ok, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos dejar comentarios. Es como que trabajé el día de hoy en la funcionalidad y está al 50%, supongamos, ¿no? Aquí podemos definir algunas cosas, podemos colocar código. Si lo pasamos a este tipo, ya podemos dejar scripts de bases de datos, como ya podemos decir, se utilizó este script y y esto va a quedar en un formato diferente al que ya teníamos en el texto plano. Vamos a decir, por ejemplo, correr tal comando. Supongamos un sudo nano eh, diagonal etc diagonal host, supongamos, y modificar eh, el host del servidor de desarrollo. Por ejemplo, podemos comentar esto, podemos hacerle una nota interna para que nadie más lo vea, pero estas notas internas sirven más para soporte. En cierto punto creo que es más útil en soporte porque cuando un usuario envía un correo, no queremos que vea esta clase de comentarios, ¿no? Entonces marcamos esto y añadimos la nota interna. Y el correo y el botcito va a saber que no le debe de enviar nada a él, al usuario, ¿va? Entonces comentamos, por ejemplo. Entonces ya si ven, hasta nos sale el botoncito de copiar, ¿va? Nos sale de forma mucho más amigable. Va, esto es lo que les decía que quería también tocar. Podemos agregar child items, que serían subtareas, tareas pequeñas, eh, tareas hijas, ¿va? Vamos a agregar un new task, que sería, por ejemplo, tarea uno, la vamos a poner. Entonces la creamos. Podemos crear otra, ¿va? Tarea 2. Vamos a crear dos. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece como un pequeño issue chiquito, ¿va? Un issue bebé. Entonces, entramos acá, ya nos despliega este modal y podemos ver todo, o sea, casi lo mismo que se ve en el issue principal, ¿va? Podemos asignárselo a alguien, colocar labels, un peso, cuando necesitamos que esté terminado, de un milestone, una iteración, parent, una tarea nueva. Podemos dejar comentarios, esta es la tarea 1, y podemos comentar y cerrar, por ejemplo. Entonces ya vemos acá y nos sale como cerrado. Nos sirve bastante para así dividir tareas, para hacer como una to-do list dentro de nuestro issue. Esto es bastante interesante, la verdad, y es bastante poderoso a la hora de asignar tareas a nuestros compañeros, a los integrantes del equipo, cuando nosotros estamos dirigiendo un proyecto.
Entonces, quiero configurar algo. Quiero configurar las épicas. Entonces, para eso me tengo que ir al grupo conferencia de Teo. Entonces me voy aquí a épicas. A Epic. Vamos a crear un new. Vamos a darle a New Epic y nos va a desplegar esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto de eh, módulo de notificaciones. Supongamos, vamos a crear una nueva etiqueta. Esto me sacó, pero vamos a crear una nueva. Eh, Notificaciones, podemos dejar una descripción o incluso hasta podemos cambiar el color de la etiqueta. Yo le voy a poner verdecito, verde 100. Ok, vamos a épicas otra vez. Y si nos guardó aquí el cambio que habíamos hecho, aquí están notificaciones. Podemos definir una descripción, pero normal, va. Podemos incluso hasta poner fechas. Yo no voy a poner fechas en este momento. También podemos colocar épicas, si no estoy mal, épicas padres. Incluso de hasta de otros proyectos porque podemos colocar una URL, ¿va? No necesariamente tiene que ser de este grupo. Entonces podemos sacarla de otro grupo. Vamos a crear la épica y hasta aquí. Módulo de notificaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Eh, vamos a crear un milestone para esto. Supongamos, aquí GitLab ya me había creado varios de la plantilla, ¿va? Entonces vamos a crear una nueva milestone que sería, por ejemplo, análisis y diseño, por ejemplo, de módulo o análisis y diseño de notificaciones. Supongamos que empezamos el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 28. Y que termine supongamos el 28 de abril, que dura un mes. Vamos a crear el milestone y aquí ya tenemos esto. Entonces, dentro del milestone podemos ir creando, irle asignando tareas, por ejemplo, de las que ya tenemos aquí definidas. Vamos a irnos acá. Por ejemplo, la tarea nueva, la vamos a meter al milestone de análisis y diseño de notificaciones, por ejemplo. Pueden haber también unas nomenclaturas o formatos en los nombres, ustedes los pueden manejar en sus proyectos. Pueden poner un nombre clave y para definir a qué proyecto nos estamos refiriendo. Vamos a marcar una iteración. De las iteraciones ya tenía algunas creadas, pero vamos a enseñar cómo crearlas, ¿no? Nos vamos aquí a plan también, donde están las milestone, pero vamos a darle a iteraciones. Aquí tengo esta que se llama iteraciones, que es la que crea anoche, pero vamos a crear otra. Por ejemplo, iteraciones de notificaciones. Vamos a empezar, por ejemplo, el día de hoy, 28, que dure una semana. Y quiero que haga al menos unos cinco iteraciones. Esto lo va a hacer automáticamente, ¿va? Le doy create y como ven aquí ya me aparecen todas, todas, todas. Entonces, por ejemplo, me voy acá a la tarea que habíamos creado, nueva iteración. Iteraciones, no se recargó. Iteraciones, aquí está, iteraciones de notificaciones y vamos a dejarla a la primera. En la primera y le voy a poner, ya tiene un peso, podemos poner una fecha que sea,
supongamos que para el lunes. Y aquí podemos llevar un time tracking de lo que estamos así, del tiempo que estamos gastando. Por ejemplo, en esta tarea me tardé tal vez 30 minutos. 20 minutos o que una hora, supongamos. Aquí, como dice el comentario, bien podré editarlo y colocar acá abajo un comando, pero también puedo hacerlo acá abajo. Coloco una diagonal, un slash, y coloco spend. Y el tiempo que me tardé, por ejemplo, una hora, una H. Aquí ya nos dice cómo podemos agregar. Entonces, aquí nos dice, esto agregará una hora del tiempo gastado. Entonces le doy comentar y se agregó una hora al spend time. Me tardé una hora. Incluso hasta podemos setearle cuánto cuánto deberíamos tardarnos. Aquí tenemos el estimado, podemos tardarnos, ¿qué? 4 horas. Y como ven aquí se nos hace una barrita donde nos dice cuánto nos hemos tardado. Aquí llevamos solo la cuarta parte, por ejemplo. Entonces, para terminar la tarea, supongamos, entonces yo vengo, me voy a esta tarea, la cierro. Podemos también setear el team tracking aquí, podemos setearlo casi igual a lo que tenemos aquí en el issue principal. Y, por ejemplo, la tarea quedó concluida. Y pongo el diagonal, spend. Damos 3 horas para completar, ¿va? Pero también nos podemos pasar, ¿va? Podemos poner una hora y aquí solamente se va a poner en rojo y va a ser como una alerta, ¿va? Entonces, supongamos, a la hora que querramos ver cómo vamos con nuestro milestone, pues nos vamos a milestones, vamos al que habíamos creado. Como ven, aquí tenemos estas dos gráficas. Esta nos dice cómo, cómo se están comportando em, cómo estamos avanzando en nuestro milestone. También se puede repetir con las épicas, las mismas gráficas, pero en las épicas es mucho más general porque las épicas contienen todo prácticamente. Entonces, lo que buscamos es de que esta línea quede lo más parecida a esta línea punteada, porque aquí hay un puntito que se va a ir moviendo conforme va pasando el tiempo. Puede que se haga aquí unas graditas y así, pero lo que buscamos es que se parezca lo más que se pueda a esta línea. Entonces, eso dependerá de nuestras tareas. Por ejemplo, esta está abierto todavía, no la he cerrado, entonces la voy a cerrar. Si me voy acá y le doy un refresh, tendría que aparecer que ya está cerrado. Y si se dan cuenta, como es el día cero, ¿va? Entonces ya ni siquiera aparece la línea. O sea, tendría que aparecer una gráfica conforme va pasando el tiempo y cuánto nos vamos a ir atrasando. Aquí lo importante es llegar en esta otra gráfica, lo importante es de que lleguemos a completar todo antes de que termine el tiempo, ¿va? Entonces, básicamente el punto, el total y el completado deben de coincidir, básicamente, siempre dentro de lo que cabe, ¿va? Porque, por ejemplo, tendríamos que ir, por ejemplo, si vamos aquí en 17 de abril y en teoría vamos como a la mitad del tiempo, si esto está por acá, que aquí como a una cuarta parte de la gráfica, algo está pasando, ¿va? No estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿va? Nos estamos atrasando mucho, ¿va? Entonces, por ejemplo, si me voy a issues, voy a agregar más issues a la épica bueno, no a la épica, sino al milestone.
Entonces vamos revisando más y más. Vamos a poder ver más a detalle cómo se ve eso. No necesariamente tenemos que poner las iteraciones, pero las iteraciones nos sirven para saber dividir. Porque podemos tener más de una milestone. Entonces una iteración nos sirve para saber las gráficas, cómo nos está yendo. Incluso podemos utilizar milestone chiquitas para manejarlas como iteraciones, pero depende cómo lo queremos manejar. Vamos a ver otro. Dolores. ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? Me intriga que guarden tanto silencio ustedes. Ok, vamos a poner iteraciones. Vamos a la primera, que es esta. También lo ideal es de que a nuestros issues le pongamos las etiquetas de nuestra épica. Si podemos diferenciar bien en cuáles estamos trabajando. Podemos ponerle acá. Ahí está. Incluso también podemos ponerle la etiqueta de notificaciones. Y quitarlas. Aquí, por ejemplo, quiero quitar todas estas. Ajá. A esta no la había puesto en la épica, creo. No, ahí está. Va, ahora quiero ir a ver mis iteraciones. Vamos a ver la primera iteración. Es la misma, son las mismas gráficas. Si se dan cuenta, aquí tengo un puntito rojo en la gráfica de cuánto estamos completando, ¿no? El burn up. O sea, la meta es llegar aquí arriba. O sea, tendría que verse una gráfica inversa a esta, ¿no? Tendría que verse así, hacia arriba. Si se dan cuenta, aquí abajito está la completada, que es la única que teníamos, que es esta, la de peso 2 tarea nueva. Y las demás que ni siquiera se ha empezado. Entonces, esto tendría que verse así, pero si nos vemos estancados, líneas horizontales, o si se ven líneas horizontales, pues nos estamos estancando. Incluso igual, si se ven líneas horizontales acá, por lo general la gráfica tendría que ir bajando hasta llegar hasta cero. Pero igual si nos vamos estancando, pues es, eh, es algo peligroso. Y aquí ya podemos tomar acciones. Sabiendo qué está pasando, podemos tomar acciones. Podemos ir a preguntar qué está pasando, ¿va? ¿Por qué no estamos atrasando? ¿Qué impedimentos tenemos? Entonces, así nos evitamos también el preguntar cómo vas cuando estamos dirigiendo un proyecto, o lo que hace un Scrum Master, ¿va? Solo preguntar cómo vas, cómo vas. Evitamos eso porque no tendría que ser así de venir y va, ¿cómo vas? Sino que pues vamos viendo como tus avances pues, por lo que nos está reflejando el GitLab. Ese es el objetivo de esta conferencia, que facilitarnos la interacción entre nuestro equipo de trabajo, entre los que están dirigiendo el proyecto y el equipo. Es para facilitarnos el chance a ambas partes. Ok, entonces ya tocamos lo que son milestone iterations. Les quiero enseñar un poquito de cómo se ve el CICD. Para eso nos vamos, estamos en el proyecto Deploy. Codes, Manage Codes.
build. No me aparece la opción. Pero no sé si es por el... Les voy a enseñar mi proyecto de software avanzado, que ese es el que tiene... Creo que sí lo tengo en esta cuenta. Por alguna razón no puedo ver las opciones de pipeline, pero les voy a enseñar el proyectito. Si se dan cuenta, tenemos todo esto, todos estos archivos. Y tenemos la documentación, todo. Entonces, en este proyecto era prácticamente manejos de despliegues y de pipelines. Tenemos que hacer que nuestro sistema fuera automático, ¿va? A la hora de desplegarse. Entonces, tenemos todos todos estos en este apartado de build pipelines. Todos estos son los pipelines que se han corrido en este servidor o en este repositorio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos todos estos stage, todos estos pasos. Por ejemplo, este tiene el build, el test y el delivery. El delivery viene siendo un deploy, ¿va? La entrega. El delivery es la entrega a la hora de, aquí está nuestra instalación, aquí está todo lo que hemos hecho, va. Viene siendo igual el deploy, ¿va? O el despliegue. Aquí, si ven, tenemos más pasos en este. Tenemos el de deploy. Pero depende, porque nosotros lo estamos haciendo hasta de desarrollo, estamos haciendo el delivery. Pero en nuestra producción estábamos haciendo lo que se master. Entonces aquí, por ejemplo, quiero ver qué jobs, todos los jobs que se han ejecutado acá. Si ven, todos estos pasaron. Pero para llegar a eso sí fue puro prueba y error, ¿va? Y aquí están nuestros pipelines, el editor de pipelines. La ventaja es que lo podemos hacer desde acá. Entonces tenemos los stage, test, delivery, deploy QA, deploy. El deploy ese normal, iba dirigido a lo que era producción. Entonces podemos setear variables, podemos ir definiendo cada etapa, qué es lo que vamos a hacer en cada etapa. Podemos mezclar comandos ahí de Docker, de Ansible, de todo tipo. Tenemos en npm test, install, otros scripts que son para el delivery, para entregar la imagen, ¿va? De nuestro Docker. ¿Por qué está grande? Porque nos pidieron hacer microservicios, entonces tenemos que hacer uno específicamente para cada microservicio, ¿va? Entonces es dependiendo de las necesidades va a quedar nuestro delivery. No es una regla general que todos los pipelines van a ser iguales, todos los scripts van a ser iguales. No, no necesariamente. Hasta tuvimos que instalar en Kubernetes, entonces teníamos que mandar a llamar comandos o un script de Kubernetes. Es algo interesante el despliegue continuo, la verdad. Incluso aquí podemos hacer los cambios, confirmarlos y una vez se confirmen, pues va a correr, ¿va? Depende de dónde lo estemos instalando. Aquí estamos instalando el master, ¿va? Aquí. Aquí podemos visualizar todas las ramas en las que queremos instalar este deploy, ¿va? O estos pipelines. Sí. Creo que olvidaba una cosa importante. Quería mostrarles también. Vamos a verlos de acá. Regresando a las gráficas, porque sí, no sé por qué, olvidé un poco las épicas. También necesitaba mostrarles las épicas. Aquí en la planificación de nuestro grupo. Aquí podemos revisar issues, épicas, issue boards. Quería mostrarles los boards de épicas y de los issues. Aquí podemos agregar otro issue, pero también dependiendo podemos agregar otra lista. Label, por ejemplo, de notificaciones o incluso de milestone. Podemos agregarle a milestone o de la iteración.
Entonces, por ejemplo, la iteración tal, podemos ir agregando más y más y más. O de la milestone tal, podemos irlos agregando. Si se dan cuenta, ya trae, de la milestone ya trae, ¿va? Entonces podemos agregar nuevas. Aquí deberíamos de tener más etiquetas. Por ejemplo, ¿dónde habíamos creado etiquetas? Ya se me olvidó. Aquí en labels. Quiero agregar una etiqueta de doing. Vamos a dejarla verdecita. O sí, doing. Una de to do. To do. Vamos a dejarla amarilla. Y ¿cómo se llama? Finalizado, por ejemplo. Finalizado. Entonces, con esta nos va a servir para cuando vengamos aquí al issue boards, podemos ver cómo va. Podemos crear más con los labels, podemos crear un estado, por ejemplo, el to do, el doing y el finalizado. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta. No sé si creo que no está asignada. Aquí ya me sale, esa es la ventaja. No tengo que irme al issue directamente, me lo va a asignar a mí. Entonces ya aparece mi icono acá, mi foto de usuario, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, ya aparece acá en el milestone, pero también aparece acá. Entonces, puedo irla moviendo en lo que va pasando el tiempo, ¿va? Hasta que la finalice. Incluso hasta podemos configurarlo, ¿va? De que, de que cierre el, el issue a la hora de estar acá, ¿va? Si no estoy mal, podemos configurar eso. Y también podemos pasarla de una vez a cerrado, ¿va? Y aquí esto lo cierra de una vez. Si se dan cuenta, me voy acá. Todos esos son comentarios ya predefinidos que nos dejó la plantilla. Entonces ya me sale como cerrado o reopen y aquí ya me aparece como closed hace un minuto. Ok, entonces, esto es un issue boards. Aquí podemos ver, nos sirve bastante para eso. El, Eso es dentro del grupo, ¿va? Porque aquí, si se dan cuenta, en el proyecto no tengo esas etiquetas. No tengo, es otro dashboard diferente, ¿va? Pero si me voy al grupo y me voy al board de issues, aquí se aparece todo lo que acabamos de hacer. Ajá. Podemos hacer un board por cada grupo, por cada proyecto, entonces no hay pierde. Ahora, quiero que veamos también el Epic Boards, que es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer una nueva lista de los que se estén, igual, los que se están haciendo. Creo que vamos a poner este, pues aquí podemos pasar el, el- la épica, todos estamos trabajando en esa épica, ¿va? Podemos tener épicas pendientes acá y así. También podemos ver el roadmap, que podemos definir cómo vamos con este proyecto. Aquí salen 0%. ¿Por qué? Porque no tenemos pesos. Creo que solo de una tarea tenemos pesos. Vamos a ver en issues. Vamos a ponerlos cerrados. Y esta tareas, si se dan cuenta, esta tarea creo que no tenía épica. Vamos a ponerle épica, milestone sí. Tenía dos
Entonces aquí en teoría ya nos tendría que mostrar un porcentaje. Si se dan cuenta, se subió hasta el 100%, pero es porque no tenemos pesos en los demás. Si nos vamos al- a las... En esta que cerré, y ponemos un peso 5. Y si nos vamos a la otra, había otra que había creado, que está abierto este. Supongamos que este es de un peso un poco más grande, supongamos un peso 7. El peso 7 podría, depende cómo se esté manejando, puede ser algo muy, muy difícil o puede ser algo intermedio, ¿va? Dependiendo. Si nos vamos y recargamos, ya estamos al 50%. Depende cuántos pesos vayamos definiendo, va a aparecer el porcentaje. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto, de lo que hemos platicado. Básicamente nos sirve para gestionar proyectos, nos sirve bastante, la verdad, y es bastante interesante. Prácticamente eso sería el ejemplo, entonces no sé si hay alguna duda por ahí que podamos resolver. Puede abrir su micrófono. ¿Cómo se trabaja, cómo se trabaja la parte de CD? ¿Cómo funciona en sí? Ok, buena pregunta. Fíjate que, por ejemplo, tendríamos que configurar runners primero. Podemos configurar un runner acá. Le colocamos una etiqueta, Por ejemplo, eh, vamos a ver proyecto, por ejemplo. Lo demás es opcional. Va. Aquí le puedo decir en qué sistema lo quiero, en qué tipo de contenedores vamos a usar. Por ejemplo, mm, pongamos Linux y esto es compatible con Docker, ¿va? Y nos vamos acá, nos dice cómo podemos utilizarlo. Hay documentación. Entonces, podemos ver los runners, ¿va? Nuestros. Aquí podemos instalarlos prácticamente y aquí pues podemos ver qué runners tenemos. En nuestra máquina virtual en la nube o donde necesitamos el runner, ¿va? Entonces, si nos vamos a runner, pues aquí tenemos este, ¿va? Que es la etiqueta proyecto. Va, una vez teniendo esto, pues nos vamos aquí al proyecto. ¿Va? Aquí, ¿dónde está el proyecto? Nos vamos ahí. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro runner? Va a ejecutar prácticamente todas las instrucciones que le digamos en el board. Ay, pero qué raro. Sigue sin aparecerme el. Sí, no me aparece la opción de build acá. Tal vez por el tipo de la plantilla que utilicé. Voy a regresar al ejemplo que tenía de software avanzado. Ok, si me voy acá a build, puedo ver los pipelines. El pipeline editor va. Aquí, por ejemplo, la parte de CD, básicamente le vamos a decir al runner que haga estas instrucciones. Por ejemplo, la primera que va a pasar es la de build. Primero, aquí, por ejemplo, lo que hacemos es construirla. Construimos nuestro frontend. O sea, venimos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos construir nuestra imagen de Docker. En cualquier otro caso, ustedes podrían requerir construir su imagen o construir su binario de su frontend, ¿va? En ya sea
React o Angular y le pasan los comandos npm, ta, ta, ta. Nosotros lo estamos haciendo por medio de Docker, entonces tenemos una máquina de Docker que está corriendo, o un contenedor de Docker que está corriendo nuestro frontend. Entonces necesitamos construir la imagen de nuestro contenedor y pusharla. Entonces le vamos diciendo a ese runner que vaya haciendo esas cosas. Prácticamente el runner es una máquina virtual que está corriendo y está haciendo estas acciones, ¿va? Cada vez que va pasando cierto paso, cierto stage, va a ir permitiendo que pase el siguiente. Eso depende de las configuraciones que hagamos. Por ejemplo, este build es la primera, ¿va? Entonces, luego necesitamos que haga el testeo de lo que acabamos de construir. Por aquí, abajito, aquí. Entonces, por lo general, si falla la primera, ya no va a pasar a lo siguiente. Se va a quedar estancado ahí. Entonces, eso es lo que buscamos. Si falla algo, lo que queremos es de venir y corregirlo antes de llegar a instalarlo al servidor. Entonces, por ejemplo, este test, pues prácticamente es correr los tests unitarios de NPM, de nuestro proyecto de Node, correrlos. También podemos correr pruebas funcionales, pruebas por Cypress, podemos correrlas también. No hay inconvenientes con eso. Y una vez hayan pasado las pruebas, ¿qué es lo que pasa? Pues le decimos al pipeline que continúe con la siguiente fase, que sería en este caso, delivery. El delivery viene siendo la entrega, eh, entregar las imágenes de Docker que nosotros hicimos anteriormente, después de probarlas, ¿no? O sea, primero construimos, luego testeamos, luego entregamos estas imágenes para que luego prácticamente hacemos estos comandos. En este caso, podemos saltar incluso esta parte y de una vez hacerla en el deploy, pero no siempre depende de nuestra estrategia de cómo queremos instalar nuestro sistema en producción, va. Todo dependerá de qué estrategia tengamos. Nosotros lo hicimos así en su momento, ¿va? Pueden haber mejores formas, más eficientes, ¿va? Pero nosotros lo hicimos así. Aquí prácticamente entregamos la imagen, ¿va? Y de ahí, una vez haya pasado esto, pues el runner lo que va a hacer va a pasar al siguiente paso, que sería el deploy, que es lo último, cabal, que es venir e instalar todo en Kubernetes, levantarlo todo en un Kubernetes. A veces no necesitamos tanto porque el Kubernetes está corriendo en GCP, ¿va? En Google. Entonces te tenés que conectar y le decís qué hacer, ¿va? Que el runner va comando por comando y corriéndolo, hasta que termine y sin problemas, ¿va? Una vez terminado, pues ya solo nos deja aquí en el botoncito de Paymes, ya nos deja aquí todos los chequecitos. Si en algún dado caso falló, nos aparece una X en rojo, ¿va? Así como este deploy falló por alguna razón. Si nos vamos acá, podemos irlo a ver. Error, error desde el servidor, no fue encontrado. Error cuando se estaba creando el Ingress GML con el namespace SA Workshop. No encontraba el servidor prácticamente, entonces ahí falló y ahí se quedó la cosa. Entonces ahí ya uno entra a corregir, ¿va? ¿Qué pasó? Eso suele pasar más cuando hay muchos fallos, suele pasar más cuando uno está escribiendo el pipeline. Es puro prueba y error. Así como todos estos fueron cancelados. Y por ahí quiero ver uno. Aquí hay uno mío, creo. Sí, ahí falló. Fallaron varios. Va a escribir. Aquí hay otro mío. Entonces, lo que buscábamos era que pasara y que no tronara. Y así. ¿Y qué ramas tenían este proceso? Disculpa, develop on email.
Fíjate que no necesariamente esas las puedes definir vos en el editor de pipelines. Puedes definir si con cierto job, que cierto job se ejecute cuando hagas un cambio en cierta rama, eso lo vas a ir haciendo. Porque tu job va a ser personalizado para cierto ambiente. O sea, nosotros teníamos un ambiente de desarrollo, uno de QA, y cada uno de esos ambientes era ajeno a los demás. Entonces, cuando un job se ejecutaba para cierta rama, la rama de desarrollo, por ejemplo, teníamos nuestra máquina virtual en, primero la teníamos en AWS y luego migramos a GCP, ¿va? Aunque creo que seguíamos manteniendo, no, creo que lo seguíamos manteniendo en AWS, no recuerdo bien. La cosa es de que si teníamos nuestro, nuestra rama de develop, alguien hacía un cambio ahí, se iba a ejecutar solo en nuestro ambiente. Entonces, puedes definir incluso una rama X, le puedes poner cualquier nombre, con que se la definas al job, ahí va, cuando hagas un cambio en esa rama, se va a ir a ejecutar ese job, ¿va? No sé si respondí tus dos preguntas, Tobías. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? O si no, pasamos al final. ¿Nadie? ¿Nadie? Entonces, si no hay más preguntas, pues pasemos al final, ¿va? Que sería una pequeña conclusión. Pues GitLab mejora la eficiencia y transferencia en equipos ágiles utilizando herramientas de desarrollo y facilitando la colaboración. La automatización de CI/CD acelera la entrega continua, permitiendo responder rápidamente a cambios y retroalimentación. Como les decía en toda la conferencia, GitLab nos ayuda bastante en la gestión de proyectos. No solo quería tocar el tema de gestión de proyectos, también el CI/CD, porque es algo que sí o sí van a utilizar, más que todo al final de la carrera, que es desde análisis uno hasta software avanzado. Incluso hasta lo pueden aplicar en otros proyectos de otros cursos, ¿va? Pero donde sí se requiere es en análisis uno, análisis 2, análisis y diseño uno, análisis y diseño 2 y software avanzado, que son cabal prácticamente yo siento que son muy importantes esos cursos también porque vamos a plasmar muchas cosas de lo que vimos en toda la carrera ahí. Tal vez no tanto del área de ciencias de la computación, sino que más del área de desarrollo cabal precisamente la de Teo, que no me recuerdo cómo se llama el área de Teo, que es la de, a mí no me recuerdo, que si recuerdan en el Pensum es cabal el área que está hasta arriba. Entonces, estas dos áreas son las que se van como que a unir, va, porque en Teo vemos mucho el Scrum, un poco de gestión de proyectos, eh, toda la parte de teoría de sistemas, va, entonces es algo muy importante. Y, en, y espero que esta conferencia les haya sido de ayuda, que les haya ampliado la visión de qué podemos hacer con GitLab, de usarlo más a profundidad y de una mejor manera, así trabajaremos de una forma un poco más eficiente y un poco más ordenada. Entonces espero que les haya gustado y ya saben, le voy a pasar la presentación a Luis y que se las comparta por si tienen alguna duda o algo y también ahí va mi contacto si tienen alguna duda por su graduación y de alguna otra cosa de la carrera, pues me pueden preguntar. Estoy abierto en esos aspectos y pues gracias por el espacio, Luis, y pues eso fue todo. Muchas gracias. ¿Con quién sacaste tu video? Fíjate que la saqué con la ingeniera, o sea, ¿cómo se llama la ingeniera?
No es, era la sección B, no se llama, es Mirna Ivonne, con Mirna Ivonne. Es muy buena. No, con Claudia no. Con Mirna Ivonne, ella, yo siento que ella, con ella se puede platicar así en periodo de clase, va, de que, con que platiques. Yo la saqué en presencial con ella, entonces, ahora creo que solo la está dando virtual. En virtual no sé cómo sea la cosa, pero por lo menos uno si participa puede hablar con ella. Lo único es que los exámenes son eh, un poco más complejos. Creo que los hacen a mano. No sé si, bueno, no sé si está híbrido o si es híbrido, pero con ella los hacíamos a mano. Estoy con Claudia, pero sí está algo pesado. Está presenciales. Sí, con Claudia sí estaba viendo que están presenciales. Y sí son algo pesaditos los exámenes. Pero sí, yo la saqué con Mirna. Y no estaba tan mal estaba bastante interesante la clase con ella. Ok, entonces, Luis, Bueno, más que nada, agradecerte a vos por tu tiempo y por el conocimiento que les das ahí. Así como indicados, todo esto sí aplica para demasiados cursos. Ya solo aparte de todo esto de metodología de sistemas que comprende TO2, esto les va a servir hasta en SA. Porque hasta yo estoy aprendiendo porque yo también tengo mi proyecto ahí. Ya no sale. sí, la verdad, Mm, sirve. pero bueno, entonces ahí les voy a estar compartiendo la, la, ¿cómo se llama? La diapositiva para que lo tengan ahí. Igual los datos de aquel por si tienen alguna duda. Eh, les mando el formulario de la retroalimentación, entonces si lo pueden llenar, creo que ya está disponible para que puedan llenar. Y bueno, si no, pues se los voy a dejar en el transcurso del día en Classroom para que puedan llenarlo, por si no pueden en este momento. Entonces, solamente. Muchas gracias, compañeros, por su asistencia y también a vos, vaya, por tu tiempo y todo. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, gracias, feliz día a todos por estar acá y feliz día. Feliz día.